Ministro de Salud de la provincia, Goyán, lo escuchamos. La epidemiología no nos gusta ese tipo de análisis porque puede haber esas variaciones que por ahí nos alientan en una forma positiva o al revés, pero en realidad hay que ver la película un poquito más a lo largo del tiempo para decir si realmente está subiendo o no. Porque en realidad uno debe pensar que epidemiológicamente es correcto decir estamos en un proceso de disminución de la enfermedad en una determinada área, cuando esto sucede durante un periodo de entre 2 y 3 semanas y en forma significativa y sostenida. Esto es lo que hay que tener presente y entonces ahí es donde uno puede tomar con cierto margen de mayor seguridad dentro de lo que siempre decimos de las incertidumbres que tiene el comportamiento de esta enfermedad, cuando uno tiene datos de esas características. Tomar algún tipo de medidas porque vemos que una semana sube, una semana baja, en realidad epidemiológicamente no es conveniente. Y lo que les estábamos mencionando, ¿no? Ustedes verán este mapa en donde cómo se ha desparramado en el conjunto provincial en una forma cada vez más importante la enfermedad. Hay un tema que a veces nosotros repetimos que no quedan distritos en la provincia de Buenos Aires que no tienen casos. En realidad sí hay 3 o 4 distritos que no han tenido casos. Lo que sucede es que se le cargaron casos porque son el lugar de residencia de algunas personas que se enfermaron en otro lado, digamos, pero nunca regresaron ni fueron a esos distritos, ¿no? Por eso verán ustedes que hay 2 o 3 municipios que todavía están en el mapa en blanco porque casos propios que hayan regresado y estado en ese lugar no hay. Cuando ustedes vean el reporte van a ver que sí hay casos, pero 1, 2, pocos casos, pero que en realidad esos casos no son residentes de ese lugar. En su DNI figura esa residencia, pero nunca estuvieron o regresaron a ese lugar durante la enfermedad. Por otro lado, quiero mostrarle esta curva. Esta curva nos demuestra cómo la línea inferior, ustedes van a ver la línea negra, es el crecimiento de casos en el interior de la provincia. Y la otra es el total de la provincia y la línea celeste es lo que está pasando en el AMBA del lado de la provincia de Buenos Aires. Como verán claramente allí, hay un aumento muy importante de los casos, por eso le mencionaba los tiempos de duplicación, en el interior de la provincia. Y como verán, comenzó relativamente hace poco ese incremento. Ustedes verán que hasta junio no era tan grande, julio y después en agosto se ha disparado. Y esto tiene que ver con que decíamos en las anteriores conferencias, hace relativamente poco, mes y medio, la cantidad de casos totales de la provincia respecto al interior de la provincia, el interior representaba el 4%. Ahora estamos llegando a un promedio de 12%, pero ayer y anteayer tuvimos 15% y ayer 19% de los casos fueron del interior de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual vemos claramente que ese mapa que mostrábamos antes es así, se está coloreando la provincia de Buenos Aires, vuelvo a repetir, en un escenario similar a lo que pasa con el resto del país, no AMBA. Y nosotros habíamos tenido entre la semana 33 y 34, ustedes recuerdan, ese remanso donde la curva, sin dejar de crecer, pero tuvo como un amesetamiento, y luego comenzamos entre la semana y la mitad de la semana 36, ese repunte que se dio nuevamente. En estos días de la semana 36, estamos viendo, por estos pocos días, pero vuelvo a ponerlo en el contexto de que no hay que hacer análisis a corto plazo, que hay un nuevo enlentecimiento, un leve enlentecimiento de la velocidad de crecimiento. Siempre creciendo, pero aquí hay un leve enlentecimiento de la velocidad de crecimiento. Si lo medimos también como indicador, referido al tema de la mortalidad, estos son los números, primer cordón, segundo cordón, tercer cordón, 500, 388, 273, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 805, pero todo va en el mismo sentido que venimos diciendo. Esto es un proceso que se irradia y que va emparejando en la zona homogénea del AMBA
los números. Puede haber, sí, lo decimos siempre, después diferencia acerca de la tasa de mortalidad, porque en la Ciudad de Buenos Aires y en el primer cordón del conurbano, en general, hay poblaciones más envejecidas que son en las que hay mayor tasa de mortalidad. Pero el conjunto de todo el AMBA se comporta, como decimos siempre, como una sola zona epidemiológica, y lo que pase en un lugar en donde hay mayor concentración de casos va a ser posiblemente o seguramente hacia donde tienda a ir la enfermedad. Y es nuestro patrón de medida para ir viendo qué es lo que puede pasar, siempre con un posdatamiento del tiempo. El tiempo está posdatado entre lo que pasa en la zona de mayor concentración, primer y segundo cordón. El otro indicador importante que utilizamos es el tema de la indicación de la ocupación de camas, ustedes lo verán. Nosotros tenemos en total en la provincia de Buenos Aires 6.253 camas de terapia intensiva de todo tipo, con un nivel de ocupación del 50%. Ahora, cuando vamos a las camas de AMBA, adultos, ocupadas en lo que son AMBA y de adultos de terapia intensiva, tenemos hoy 3.035 camas de terapia intensiva con un nivel ocupacional promedio de un 63%. Esto representa que hay un 66% en estos días en el sector público y un 62% aproximadamente en el sector privado. El resto de la provincia de Buenos Aires tiene como conjunto, sobre una base de unas 1.100 camas de terapia intensiva, una ocupación de un 42%. Pero digo en promedio porque la provincia es enorme y en el partido de General Pueyrredón, por ejemplo, no es la misma situación que en otros municipios. ¿Por qué? Porque en el partido de General Pueyrredón se ha instalado ya una circulación comunitaria y el partido de General Pueyrredón, Mar del Plata, está hoy entre el comportamiento en números es similar, está mezclado entre los partidos del conurbano. Segundo, tercero, aparece tercero, segundo, quinto, entre los partidos, es decir, que ya la circulación tiene un número importante, acorde a lo que podía pasar en una ciudad de más de 620.000 habitantes. Pero también quiero decirles que tuvimos periodos hace mes y medio aproximadamente en donde las camas crecían a 22 por día entre ingresos y egresos, estoy hablando de camas de terapia intensiva. En ese remanso que les mencioné antes, que tuvimos aproximadamente en la semana 33-34, semanas epidemiológicas, llegamos a una cama y media por día de aumento entre ingresos y egresos. Luego, entre semana 35 y primera parte de la semana 36, el promedio de utilización de cama a 10 días llegó de nuevo a 15, entre ingresos y egresos, 15 camas más por día. Y en estos momentos, hasta el día de ayer, nos encontramos que ha mejorado un poquito eso y son 7,5 camas por día, pero vuelvo a decir, en un periodo corto de evaluación, en donde en esos 10 días está impactando una parte de cuando hubo una aceleración importante y lo que está pasando en estos últimos 3 o 4 días, en donde notamos una leve desaceleración en cuanto a la utilización de camas de terapia intensiva. Y cuando hablo de utilización de camas de terapia intensiva, hablo tanto de COVID porque no COVID, como la de no COVID, porque todo, en definitiva, hace a que esa cama esté ocupada. En cuanto a la situación de los trabajadores de la salud, tenemos que lamentar que a la fecha en la provincia de Buenos Aires tenemos 75 fallecidos y que, vuelvo a repetir, estadísticamente y a nivel mundial, son números que si los comparamos con otros países no son altos, al contrario, son bajos, pero la verdad es que estamos perdiendo vidas de compañeros y compañeras de trabajo en nuestro sistema de salud y nos duele profundamente cada una de ellos. Por supuesto, nuestras condolencias, nuestro agradecimiento por haber dado testimonio de su compromiso con la salud, aún pagando con su vida. Pero también nuestro llamado nuevamente a la comunidad que piense en estas cosas. Realmente la tasa es baja, 5,3%, si la comparamos con otros lugares, vuelvo a repetir, pero es muy alta en términos de que cada vida que se pierde es para nosotros, lo digo siempre, como si fuera una enorme cantidad de casos.
Por otro lado, también seguimos aumentando nuestra capacidad de diagnóstico. Fíjense que ya estamos en 57 laboratorios procesados, próximamente vamos a inaugurar 4 más. Llevamos 681.000 testeos en la provincia de Buenos Aires. El máximo que hemos realizado, estuvimos casi cerquita y nomás de los 15.000 testeos por día, y estamos en un promedio de casi 11.000 testeos por día, con un aumento enorme y significativo desde aquel mes y medio donde estábamos en 2.000.